Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos nuevamente en este tiempo de Café con Raíces, Aroma Torá, Amén. ¿cierto? Donde estamos en este día compartiendo la porción que nos toca de la paracha Balak, ¿cierto? Hoy día quinta liyá, ¿eh? Así que, como siempre lo hacemos, oramos para que siempre sea el Padre dirigiéndonos a través de su Espíritu y dándonos esa revelación, ese entendimiento que podemos encontrar en su palabra. Amén. 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 Amén, Padre eterno, te damos gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. Padre, gracias porque en esta palabra tú nos muestras, Señor, que no hay nada ni nadie que pueda hacer algo en contra de tu pueblo. Te pido que nos ayudes a desarrollarla, a entenderla, Padre, y gracias por esta porción. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. 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 Bien, vamos a leer entonces, esta porción la tenemos en el libro de Números, capítulo 23, del versículo 13 hasta el 26. Amén. Dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Asofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Adonai salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino él, y aquí que él estaba junto a su holocausto. Y con los príncipes de Moab le dijo Balac, ¿qué ha dicho Adonai? Entonces él tomó su parábola y dijo, dice Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? ¿No lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Adonai su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como búfalo, porque contra Jacob no hay agüero o brujo, ni adivinación contra Israel. Como ahora ha dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Adonai me diga, eso tengo que hacer? Amén. Esa es la Amén. palabra de Wow, hoy. poderoso Poderosa pasaje, palabra. ¿cierto? Donde vemos aquí la, la insistencia, ¿cierto? Del rey, Balak, ¿cierto? De maldecir a Israel a través del profeta Balaam. Sí, recordemos que eh, bueno, en los capítulos anteriores, o Ujú. en los Sí. versículos Ujú. anteriores, y también en lo que la historia también nos cuenta, Ujú. estaban ya cerca de cruzar el Jordán y ya había derrotado varios lugares por ahí. Había derrotado a los hijos de los de Or, los de Sefón, Sí, y muchas de las ciudades que estaban alrededor. Y había anteriormente una lucha entre Madián y Moab, claro, donde Balaam ya había maldecido a uno de estos pueblos y había perdido a causa de esta maldición. claro, claro. Entonces, para los reyes Mm, de ellos, de los madianitas o los moabitas, tenían a Balaam como profeta, claro. tan certero en su dicho, en su bendición o en su profecía de maldecir o bendecir, Mm, en el cual ellos podían ganar o perder la guerra incluso. Entonces, cuando se ve enfrentado este rey de Moab, Balac, ujú. precisamente lo levantan en este tiempo a él,
cuando ocurre todo esto. Ujú. Y en verdad lo que él dice que en los versículos anteriores, que este pueblo no se podía contar, o sea, era que él miraba y se veía así como en la faz, hasta, Claro. hasta no había límite, o sea, él veía una gran multitud, o sea, era algo enorme, que él con sus Sí. fuerzas no iba a poder Mm, vencerlo, o sea, era imposible. mm, Por eso que llama a Balaam para que lo maldiga, porque él solo entendía que a través de esa maldición ese pueblo Claro. no lo iba a poder mm, derrotar, porque iba a pasar por ahí. Claro. Entonces decía, claro, si pasa, o seré maldecido y realmente va, No, va a devastar mi tierra. tenían temor, porque en realidad ellos Claro, le habían cerrado las puertas también anteriormente para pasar por su tierra, y por precisamente, lo claro, tanto ya habían derrotado a dos pueblos que eran más poderosos que ellos juntos. Entonces esta alianza obviamente entre Madián y Moab, ¿cierto? También buscaba, por así decir, tener el favor de los dioses, ¿cierto? perfecto, De sí, los Elohim, que en ese tiempo también había, y a través de esa maldición, ¿cierto? Ellos podrían asegurar una victoria ante un enfrentamiento. Entonces, qué interesante, porque en realidad vemos acá como el profeta Balaam, de alguna manera él funcionaba como una especie de vidente, una especie de hombre que tenía conexiones, sí, ¿cierto? Con los dioses, ¿cierto? Porque sabemos que en el fondo todas estas guerras, los pueblos siempre estaban respaldadas por sus dioses. Entonces, cuando un pueblo derrotaba a otro, ese dios, ¿cierto? Era glorificado, y ese dios era más poderoso. Entonces aquí vemos que el Dios de Israel, ¿cierto? Se enfrenta en el fondo a los otros dioses cananeos. ¿Ah? Entonces, la superioridad del Dios de Israel comienza a manifestarse, ¿ah? A través de este pueblo, ¿cierto? Que sale de Egipto y que está de alguna forma deambulando por el desierto, ¿cierto? La fama de Israel y del Dios de Israel, por supuesto, comienza a ser conocida y temida. ¿Ah? Entonces también por eso es el llamado de este profeta, porque la única manera, ¿cierto?, de vencer a este pueblo y vencer a este Dios era a través de otro Dios más poderoso. exacto. Pero aquí Balaam se encuentra que no hay otro Dios más poderoso, ¿ah? Que no hay otro Dios más poderoso, y que ese Dios le habla, Y fíjate que le habla, porque claro, o sea, interesante, porque él no era un profeta de Israel. ¿no? Y Adonai le Podríamos decir que era un habla. profeta pagano, un profeta también relacionado con un politeísmo, Sí, ¿cierto? sí, porque anteriormente, bueno, históricamente también había hecho otras profecías Claro que sí. en el pueblo de Egipto y toda esa parte. Y este hombre recibe palabra de Dios, ¿cierto? Del Dios de Israel. Qué fuerte. Recibe profecía, y claramente él dice estas palabras, este versículo que para nosotros es tan conocido, pero estas palabras que dice, Dios no es hombre Para mentir. para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estas palabras son dichas por el profeta Balaam. ¿Ah? Claro. Entonces es Es interesante interesante. de que de este hombre sale una palabra tan poderosa, que declara efectivamente que el Dios de Israel es un Dios que lo que dice lo hace. Y él prometió bendecir a Jacob y a Israel, y por lo tanto nada ni nadie lo puede Bueno, maldecir. en esta porción también vemos que esta era la segunda bendición que él declaraba. La primera bendición la vimos Mm, ayer. Esta es la segunda bendición. Entonces se levantaban y iban como a lugares altos donde se ofrecían estos holocaustos, que eran claro, 7 holocaustos que él le daba. Iban corriendo sí. del lugar. Fueron tres lugares, tres Tres montes. lugares, tres montes, tres En bendiciones. esta porción está en el Pisga, Monte Claro. Pisga, ¿cierto? Y entre más montes iban como acercándose más
iban viendo menos cantidad de personas, o sea, aunque se paraban sobre un monte, no podían ver completamente a No todo podrían ver. Israel, solo Exacto. los que estaban más cercanos. Son tres, Mm, al final, tres lugares, tres montes, tres bendiciones, y luego también después va una bendición como así es. completamente final. Claro, la primera declaraba que Dios era era su protector, que Israel no será vista por el Eterno como las demás naciones, que eso fue lo que se vio en la Mm, paracha anterior, o sí. sea, en la lilla anterior, que Ujú. será contable como la arena del mar, ¿ya? Claro, finalmente intentando Balak, ¿cierto? Que maldijera a Israel, finalmente lo termina bendiciendo 3 veces. Ah, esta es por lo menos la segunda instancia, ¿cierto? Que precisamente en el monte Pisga donde muere Moisés. ¿Ah? Y ahí logra ver parte, dice, Solo parte. parte del campamento de Israel. Ahora, hay algo interesante, ¿ah? Bueno, hay varias cosas que comentar, Sí, sí, hay varias pero cositas que creo que uno de los comentar. puntos importantes, para mí por lo menos que me resalta mucho, es que la condición de Israel, ¿cierto? La condición de Israel era en que no había maldad en él. Él declara esas palabras, ¿cierto? No hay maldad en Jacob, en Israel, ¿cierto? Eh, que él recibió, dice, ahí está el versículo 21, dice, Dice, no no, notado no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad perversidad en en Israel. Israel. Así que dice, Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Entonces, qué interesante estas palabras, ¿cierto? Que son declaradas aquí. Entendemos que por parte de inspiración de Dios mismo, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque Israel, ¿cierto? Así como nosotros hoy caminamos, ¿cierto? Con la presencia de Dios. Ahora, Dios se aseguró que su pueblo caminase con el tabernáculo donde se oficiaban el servicio sacerdotal, donde se oficiaba la intercesión, ¿cierto? Por los pecados, donde se oficiaban, ¿cierto? Los sacrificios y las ofrendas. Entonces era un pueblo que estaba constantemente en un proceso de santificación. ¿Te fijas? O sea, es distinto un pueblo que acumula maldad, que Mm. acumula iniquidad, ¿cierto? Así como en nuestra vida podemos pasar días, semanas, meses sin confesar o sin estar a cuentas con Dios. Entonces era un pueblo que constantemente estaba ofreciendo ofrendas, sacrificios por los pecados. Era un pueblo que constantemente estaba practicando la Torá, los mandamientos, ¿cierto? Estaba actuando conforme, ¿cierto?, a la ley que le había entregado a Moisés. Entonces un pueblo que se mantenía en un margen de justicia. No era un pueblo, ¿cierto?, que estaba en la iniquidad. Entonces, qué importante es que nuestra vida no sea hallada en iniquidad, en pecado o en situaciones en las cuales se acumulan, ¿cierto?, nuestras faltas delante de Él. Porque hoy en día también somos tabernáculo de Él, oficiamos un servicio sacerdotal porque tenemos al sumo sacerdote ministrando nuestras vidas, tenemos la ofrenda de las ofrendas, ¿cierto?, ofrecida por nosotros, y por lo tanto esa presencia de Dios nos lleva cada vez a estar en arrepentimiento. Entonces, cuando una persona está, digamos, a cuentas con Dios, ¿cierto?, de sus pecados, Dios mira a ese pueblo sin maldad. Y por lo tanto, nada puede caer. Ese es un fundamento en el cual nada puede caer sobre el pueblo o los hijos de Dios. No puede caer una maldición sobre un hijo de Dios, sobre un pueblo de Dios que está, ¿cierto?, en ese proceso constante de santificación. No significa que no va a fallar, que no va a pecar, pero no está en un sistema de pecado, más bien está en un sistema de redención. Entonces, qué importante hoy es que nosotros, si es que algo nos sucede, solamente porque Dios lo permite. Y muchas veces Dios permitió que su pueblo sufriera ataques, caídas, pérdidas, tanto del enemigo como de Dios mismo, por consecuencia de su pecado, por una actitud rebelde, una insistencia, ¿cierto?, al pecado, una insistencia a la rebeldía, una insistencia a la desobediencia o a la idolatría. Entonces aquí vemos un pueblo que está blindado por Dios, un pueblo que está protegido, no es un pueblo perfecto,
pero es un pueblo que está en búsqueda de la santidad y esa santidad también brinda una protección. Entonces creo también de que parte de esa impotencia de Balaam y de Balac, por orden de Balac, de maldecir a Israel, ¿cierto? También es por causa, primero, de la palabra que Dios dio de bendecir, pero también de un pueblo que está protegido, que está en santidad y que se mantiene en un sistema, ¿cierto?, de obediencia, en un sistema de justicia, por el cual sus pecados están a cuentas, son perdonados, son redimidos. ¿Mm? Sí, en realidad eso es lo que uno vive como persona y como bien tú lo explicabas, somos pueblo del Padre, Mm, somos pueblo, somos parte de Israel. así es. Y eso nos guía y ahí nadie puede levantarse contra el pueblo de Israel. Hoy Claro. día Sí, así es. hay muchas voces en contra de Israel, tanto del Israel como nación, pero también el Israel celestial, en el cual estamos todos nosotros ahí, Claro. aunque estemos dispersos y es lo último de la tierra, Mm, vemos como también hay muchas cosas que se levantan contra el pueblo de Israel. así es. Y no solamente cosas como tangibles, como podríamos ver una guerra en nosotros, sino como tantas cosas también espirituales y que estamos viendo hoy día claramente en este tiempo. Y una de las cosas que acá igual me llamaba la atención, que dice, porque aquí habla del pueblo de Jacob, de Israel, cuando habla de eso habla hasta nosotros, pero al final del versículo 24 dice, y aquí el pueblo que como león se levantará. O sea, eso también es una palabra que está una vigente profecía. hasta el día de hoy. Sí, pues. Porque en ese momento El león de Judá. no estaban caídos. No, claro. Y por acá dice, he aquí el pueblo como león se Y levantará. como león se levantará. Y como león se erguirá. O sea, lo está hablando en un tiempo futuro. Claro. Y dice, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces, esta palabra yo la veo hasta los días de hoy, que se va a cumplir. Así es. Es una palabra, es una profecía que está dada para estos tiempos. Así es. Donde el pueblo de Israel, su pueblo, se va a levantar. Así es. Y pase lo que pase, nadie podrá detener. Hoy día hablan y se habla mucho de Israel. Tantos que maldicen a Israel. Claro. Tantas personas que pueden incluso decirnos a nosotros mismos que a veces que nos creemos porque decimos que somos israelitas. Así es. Pero nadie, ni siquiera acá, como lo vemos, ni siquiera un brujo, un agüero, cualquier palabra, cualquier nación que se levante, podrá levantarse contra su pueblo. Así es. Porque Él es el Todopoderoso. Amén. Amén. Sabemos que el tiempo en el cual Israel será levantado como nunca antes en la historia, será en los tiempos del reinado del Mesías. Amén. ¿Cierto? Porque Él es el león de Judá. Por lo tanto, todo su pueblo se levantará como león y esa profecía se cumplirá. Amén. Sabemos que el pueblo puede pasar por muchos procesos, muchas etapas, muchos momentos difíciles, pero dice la palabra que jamás será destruido. ¿Ah? Que su pueblo será guardado, siempre habrá un remanente que Él guardará, ¿cierto? Por amor a su propia palabra, porque Él lo ha jurado por sí mismo. Porque no es hombre para mentir. Exacto, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces la verdad es que si hubiese jurado por cualquier cosa, quizás ese juramento podría haber caído. Pero Él juró por sí mismo. Y el Señor nunca caerá. Nunca caerá. Por lo tanto, su palabra nunca caerá. Amén. Entonces, es una promesa tremenda que a nosotros también nos hace decir, Dios es fiel. Dios no es fiel a mí, Dios es fiel a su palabra. Y si yo estoy en su palabra, su fidelidad nunca
va a caer sobre él. Se va a desmoronar, nunca se va a venir abajo. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Ven? Entonces, Perdón, un poco ujú, ahí, afirmando lo que te contaba. claro. Bueno, este de la bendición anterior, donde dice el versículo 10, dice, ¿quién contará el pueblo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimeria sea como la suya. O sea, en realidad está hablando de este tiempo. O Y no, sea, y está hablando también de los tiempos en que se presenten esta multitud que nadie podía que nadie contar en el libro de podía contar. Apocalipsis de todas las naciones. Entonces realmente es aquí Balaam en el fondo está haciendo una tremenda profecía futura, o sea, solamente porque Dios le revela, o sea, en él está el conocimiento, el futuro, y yo creo que aquí en este caso él al profetizar, ¿cierto?, sobre el futuro es simplemente porque Adonai, Elohim, el Dios de Israel, le está revelando y le está dando a conocer, ¿cierto?, una palabra que se va a cumplir, una Amén. palabra que él mismo le reveló. No es que él haya adivinado, no es que él esté, es simplemente que él recibió, ¿cierto? Una palabra de parte de Dios para declararla sobre su pueblo y también delante de este rey que de alguna forma representaba el liderazgo de todas las demás naciones para que él tuviera temor del Dios de Israel. Así es. Entonces es tremendo en realidad ver la fidelidad de Dios. Ujú. Yo creo que algo que también queda aquí, pero muy en alto, es la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa. Su promesa no cae, su promesa no depende de otras circunstancias. No hay nadie, ningún otro Dios, ningún pueblo, ningún rey, ningún hombre que se pueda levantar en contra de lo que Dios ha declarado en su palabra. Entonces, también me venía esta imagen, por supuesto que Dios corrige a su pueblo, porque aquel padre que ama a su hijo lo disciplina, ¿cierto? Pero cuando un hijo nuestro se porta mal, ¿cierto? Nosotros no, por ningún motivo vamos a aceptar que una persona externa a nuestro hogar lo corrija, lo discipline, lo castigue. Exacto. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, un padre se encarga de corregir, de Azul. disciplinar o castigar a su hijo. Pero aunque su hijo se haya portado muy mal, un padre jamás va a permitir que otro venga a castigarlo. Entonces aquí A vemos, defender. no, lo va a defender, aunque su Lo hijo va- se haya portado mal, lo va a defender. Claro. ¿Te fijas? Porque es el padre, ¿cierto? El que se encarga de tener a su hijo, de corregir, disciplinarlo porque lo ama, ¿cierto? Y su promesa está con su hijo. Y esa promesa que el padre le da a su hijo no cambia, aunque el hijo se haya portado mal. ¿Por qué? Porque el padre para eso lo va a corregir, pero no va a caer su promesa. Entonces aquí lo que vemos es que vemos que Balac trata de intervenir a través de Balaam Ujú. para Amén. venir a entregar una maldición. Y eso Dios, ¡pum!, no lo permite. No lo permite y no lo va a permitir. ¿Cuándo el Padre puede permitir que algo externo suceda? Cuando el Padre, a través de una situación externa, quiera darle una enseñanza, una corrección, una disciplina o un castigo. Él mismo a su hijo. Que es lo que pasó muchas veces en el desierto. ¿Cierto? Pero solamente el Padre lo permite. Entonces, ver la fidelidad de Dios en este pasaje es realmente tremendo, tremendo. Nos da a nosotros una tremenda seguridad, una tremenda confianza en Él, de que El que se levante, venga lo que quien se venga, levante. el que sea que se levante, Aún muy grande que ¿cierto? se vea. Aunque sea este poderoso falso Mesías, haciendo señales y prodigios, podrá realmente tocar un pelo de los hijos de Dios, ¿cierto? Si es que el Padre lo permite. ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos de que esa protección esté siempre sobre nosotros? Es que permanezcamos en obediencia a sus mandamientos, ¿cierto? Y si alguien peca, y si alguien cae, ¿cierto? La palabra dice que tenemos a un mediador, Amén. tenemos a Yeshua, Amén. ¿cierto? Y así nos mantenemos en esa protección. Así es. Amén. Así que hermosa, bueno,
y creo que hay muchas cosas que podemos desarrollar, pero nos quedamos con esta enseñanza y que Dios también nos fortalezca en nuestro corazón, nos ministre, nos llene de fuerza, de esperanza y también esa seguridad de que si caminamos en obediencia con Él, de que si permanecemos en Yeshua, si permanecemos en su palabra, su fidelidad va a estar firme con nosotros. ¿Ah? Porque Él no va a fallar a su palabra, nosotros fallamos a su palabra. Pero si nosotros estamos firmes, ninguna de sus promesas van a caer a tierra, ninguna de sus promesas se van a perder para nuestra vida. Amén. 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 Bien, Esa palabra. vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, te agradecemos por tu fidelidad, porque en este pasaje podemos ver cómo tú eres el único Dios todopoderoso. Padre, ser el único Dios grande, altísimo, que guarda a su pueblo. Padre, que ningún otro Dios, ningún otro ídolo, ningún otro hombre, ningún otro rey, ni profeta, ni nada se puede levantar en contra del pueblo que tú has escogido, que tú has bendecido, que tú has santificado, Padre. Gracias te damos porque aquí vemos cómo finalmente tus enemigos tendrán que bendecirte a ti, oh Dios, y bendecir al pueblo que tú has escogido. Padre, gracias porque reafirmas tus promesas aún de aquellos que no pertenecen a tu pueblo. Padre, aún ellos también declararán, profetizan, ¿cierto? Como Balaam, profetizan a favor del pueblo de Israel. Padre, gracias porque somos tu pueblo santo. Padre, gracias porque tus promesas están sobre nosotros, que tus promesas se cumplirán. Padre, que ninguna palabra caerá y ayúdanos a nosotros a permanecer bajo esa promesa, a no salirnos de la promesa. Padre, y lo hacemos siendo obedientes a ti. Perdona nuestros pecados, Padre. Queremos estar constantemente en ese proceso de santificación, en ese proceso de perdón, de aprender, Padre, de arrepentimiento constante, porque tu palabra cada vez nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo cada vez nos va hablando, nos va redarguyendo de pecado, de justicia, Padre, de juicio, como dice tu palabra. Y cuando permanecemos, Padre, hay una barrera, hay un blindaje sobre nuestra vida, Padre, en la cual nadie ni nada nos puede tocar. Muchas gracias, Padre, te damos por esta hermosa palabra que nos entregas el día de hoy. A ti la gloria y la alabanza en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muy bien, así que sigan disfrutando su café con raíz en este día y nos vemos entonces en la próxima reflexión de la Parashá semanal, ¿ya? Amén. Así que un abracito a todos. Shalom, Nos vemos. bendiciones. Shalom, bendiciones.